pregunté antes de irnos a pausa un caso concreto. En este caso, Felicitas Velázquez Serrano, dile al auditorio, por favor, cómo te fue en Temacapulín. Muy bien, aquí lo más importante es que conozcan que nuestra misión era ir a proteger sus derechos en cuanto a la problemática que ellos estaban sufriendo. Hay una decisión a nivel federal, no fue una decisión local, no fue el gobernador constitucional del estado de Jalisco el que ordena que se construya una presa. Son decisiones desde arriba del Ejecutivo Nacional Federal, como de los tribunales también, como fueron también la Cámara de Diputados, Senadores, cuando dicen se hará una expropiación por necesidades de toda la población o del estado de Jalisco en este caso, donde hay un cono que sirve para que sea una presa. Y eso se descubrió desde 1920, que la zona de Temacapulín era un hueco donde podía reservar agua, millones y millones de litros de agua, que puede sostener a Jalisco en una subsistencia como ahorita de requerimientos hasta por 20 años. Entonces nuestro lago de Chapala es otra de las provisiones que ya ha quedado disminuida cada año, 1 metro menos o X. Entonces aquí lo importante es distinguir que nosotros íbamos con la misión que tenemos encomendada en la Procuraduría Social. ¿Cuál es? Proteger. Te están diciendo que te compran tu casa, yo te reviso tu contrato, a ver si no estamos en alguna equivocación, que no te estén valorando, que los peritajes de acuerdo a la extensión sean los reales, y que tú te vayas contento si tú voluntariamente quieres llevar algún convenio. ¿Y si no quiero? Nosotros no íbamos a convencer a nadie, porque ese programa, incluso cuando nosotros llegamos, ya quedaban muy pocas familias. Creemos nosotros que máximo eran 30 familias ya las que estaban residiendo en la población. Yo tuve el honor de trabajar allá como maestra de primaria hace muchos años, y pues en ese tiempo había 300 familias, 303 familias, 311, pero se fueron emigrando, mucha gente emigró, y mucha gente dejó también sus fincas sin trámites jurídicos, eran del bisabuelo, y entonces ellos querían vender y nosotros nos pidieron la ayuda, y eso sí podemos hacer. Definitivamente por la materia familiar tramitamos los intestados o las sucesiones de cualquier tipo, en este caso para que ellos lleguen ya a ser herederos legítimos y pudieran hacer los convenios, si es que ellos los querían hacer con Conagua o con la CEA, como estaba antes el gobierno del estado haciendo ese trabajo. Pero ya llegando al área federal, es el sistema el que entra a cualquier convenio, nosotros no entramos. ¿Qué será la otra protección? Las construcciones, que nos dio disposiciones concretas el gobernador, de que fuéramos a ver si ellos estaban de acuerdo en si las construcciones verdaderamente que se estaban realizando eran de su precio en cuanto al equiparamiento de su vivienda, cómo vivían, cómo iban a vivir en los nuevos lugares donde ya están destinados para ellos. O sea, van a ser 2 zonas grandes para la reubicación. Entonces, de todos los que aceptaran, desde luego. Todo era puro convenio que nosotros tendríamos que revisar la legalidad. Y sí, por ejemplo, pidieron que las ventanas eran muy endebles para aquella zona, los tiempos de frío eran fuertes, querían refuerzos en madera, vigas de madera, querían requerimientos para los que habían aceptado. Y iba un avance en aquella época como un poquito más del 70% de convenios, pero nosotros no los hicimos, los hicieron desde el CEA hasta el Conagua. Abogada Felicitas Velázquez Serrano, las personas que no quieren abandonar su lugar de nacimiento, su lugar de origen, Temacapulín, ¿qué va a pasar con ellos? No se puede obligar definitivamente a los moradores de aquellas zonas por la fuerza en su momento a hacerlo, pero acuérdese que existe el procedimiento de expropiación, y ese lo hace la autoridad, en este caso en su momento y en otras fechas, y ojalá y no sea necesario, pero sería una expropiación ya forzada, desde luego con lugar de ubicación y todo, pero eso lo hace otro sistema, va a ser el sistema federal. Nosotros somos totalmente estatal, totalmente local y del fuero común. Nosotros ¿Tiene no todavía intervenir. la mano metida legalmente la Procuraduría Social en Temacapulín? No, únicamente en lo que se trata de sus juicios de ellos.
Incluso hasta nos han pedido divorcios, nos han pedido reconocimientos de, en este caso, de niños, una serie de trámites jurídicos y sobre todo las sucesiones donde ellos querían legalizar sus terrenos. Eso sí también fue parte de nuestra función. Tenemos pocos juicios ya, hemos de tener unos 18 juicios, pero empezamos y han llegado otro tipo de ayudas que ellos piden ya familiares, desde juicios de alimentos, otras cuestiones. Felicitas Velázquez Serrano, Temacapulín es una localidad relacionada con la presa El Zapotillo, pero hay dos más, Acacico y Palmarejo. ¿Esos qué pasa con ellos legalmente? Sí, fue la situación, en realidad fueron los lugares que también fueron platicados, y de menores moradores también, y casi de ellos hubo reubicación. Esas dos zonas fueron rápidamente convencidos ellos de llegar a sus acuerdos, fueron concluidos. Quedaba poca gente, cuando nosotros nos dimos cuenta que quedaba poca gente, y nosotros abríamos nuestra atención a los moradores de Temaca y también a Palmarejo y la otra comunidad. Las dos eran pequeñas, yo las recorrí y Palmarejo ya estaba seco, el río se desvió, hubo un socavón y se perdió el río, y sí es cierto que los animales tenían una carencia, su piel ya estaba pegada a su cuerpo por falta de alimento, por falta de agua. Entonces ellos mismos estaban viviendo una situación difícil, sobre todo el norte de Jalisco. La situación social, la situación de derechos humanos en la zona que va a afectar o que está afectando la presa de El Zapotillo. ¿Están garantizados que no van a ser violados? Sí, ahí precisamente una de las disposiciones que nos dio el señor gobernador es cuidar sus derechos humanos al máximo. Derecho a una casa digna, derecho a una restitución adecuada en cuanto a sus terrenos, por ejemplo un terreno de iguales dimensiones, una casa cómoda, con todas las necesidades y todos los servicios. Eso es lo que sí nosotros podemos estar supervisando. Y lo hemos hecho, estamos abiertos a las quejas. Si hay alguna queja para ir a investigar, hablamos con las instituciones para que les den lo que ellos estén necesitando. Los derechos humanos también ha entrado la Comisión de Derechos Humanos también. Entonces no pueden violarse los derechos fundamentales, incluso el derecho al trabajo. El derecho al trabajo. Procuradora, ¿alguien te insultó? ¿Alguien te amenazó? ¿Alguien te presionó? ¿Alguien dijo, no, tú eras maestra hace tantos años y ahora ya no? ¿Qué pasó con ese trato hacia tu persona? Sí, al principio fueron así, pero cuando empecé a hablarles, como en la cuarta reunión que tuvimos con grupos de gentes, la primera fue una manifestación que no nos dejó bajar a Temacapulín, no pudimos bajar, subieron ellos a Cañadas de Obregón, y ahí los recibimos, tratamos de hablar con ellos, y eran muy pocos, en realidad, eran unas 15 mujeres adultas, unos 10 jovencitos de 17 a 20 años, y mucho niño. Entonces platicamos un poco, no pudimos. Las demás reuniones, hicimos reuniones interinstitucionales por orden del señor gobernador también para ver la problemática en cuanto a todo lo demás, las canchas de deporte, fueron de todas las instituciones de gobierno y estuvimos platicando, y en esas también yo les hablaba a la gente de Temaca. Una vez estaban ellos desesperados gritando por fuera, decían cosas, que éramos intrusos, que efectivamente no habíamos, ya no vivíamos ahí, cosas así, que sí me estimaban, pero que en su momento estaban disgustadas conmigo. Hay gente muy adulta que me conoció hace 30 años, 40, y la verdad es que hubo una buena sensibilidad de ellos. No tuve problemas, no me golpearon, no nada, querían platicar conmigo, pero se empezaban enojaditos y luego ya terminaban convenciéndose que no es el Ejecutivo y que podía resolver la esencia de la presa. Bien, bueno, está usted escuchando a la abogada, a la procuradora social del Estado de Jalisco, Felicitas Velázquez Serrano. Ella, pues hay que decirlo también, estimada Felicitas, ya estabas jubilada, ya estabas pensionada de tu carrera institucional y ándale que regresas a la actividad pública en una actividad no muy, cómoda para mucha gente, ¿no? Luego nos cuentas una experiencia de esas con el auditorio de Cara a Cara. Pausa y le seguimos.